COVID-19. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda sesión de este curso que está a cargo de la ponente, la bacterióloga Yuri Rodríguez, del país de Colombia. Como se les había comentado, ustedes van a poder hacer sus consultas al finalizar la sesión. Les recordamos mantener sus micros apagados y sus cámaras. Muy bien, voy a dejar de compartir y adelante, doctora Yuri, puede usted ya compartir su pantalla. Listo, ya se visualiza. Ok, perfecto. ¿Me están escuchando bien? Sí, de buena recepción. Ok, perfecto. Regálenme un segundo. Aquí, listo. Ok, buenas noches para todos. Agradecer la asistencia el día de hoy de las personas que se encuentran acá. Sé que hoy es viernes, ya nos hemos acostumbrado un poco a los viernes de pandemia también, entonces los viernes de pandemia son para estudiar en muchas ocasiones. Felicitarles porque no es fácil, yo sé, un viernes a las 6 de la tarde en horario Perú, Colombia, 7 de la noche, estar ustedes allá en Bolivia recibiendo estas capacitaciones. Entonces, realmente les felicito por estar acá. En este momento somos 50 personas que estamos reunidas, que nos gusta estos temas de gestión del riesgo. Hablo de Zoom, no sé en Facebook cuántas tenemos, pero felicitarles porque estamos acá. ¿Listo? Para el día de hoy vamos a desarrollar el módulo 2 de gestión del riesgo y seguridad del paciente con ese enfoque de COVID. Entonces, miren, así yo creo que empezamos todos el día lunes y terminamos hoy, día viernes, cierto, cansados, pero pues vamos a tomar un poco de energía hablando de gestiones del riesgo. En el día de hoy les dije que podían traer algunos riesgos que hubiesen identificado en sus laboratorios para poder desarrollar digamos que vamos a hacer una especie de taller donde el objetivo es que ustedes, aparte de identificar los riesgos, los sepamos analizar, ¿listo? Entonces la clase de hoy va a ser muy interactiva, también vamos a tener un break de 5, máximo 10 minuticos para ir por un café, estirar las piernas y regresar, ¿vale? Entonces, en la sesión de hoy, que es la sesión de 2, vamos a revisar nuevamente un poco acerca de la identificación de riesgos, reactiva, proactiva, análisis proactivo de riesgos y análisis de eventos adversos. El día de ayer y antes de iniciar, tengo una pregunta que nos hicieron por el chat. Dice, buenas noches, la doctora Heidi García. Buenas noches. Tengo una duda. Si el análisis proactivo o reactivo se puede relacionar con acción preventiva o correctiva. Entonces, doctora, muy buena la pregunta. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de análisis, uno que se hace en la identificación del riesgo y otro análisis que se hace en la gestión del riesgo y en la análisis causa-raíz. Entonces, los análisis de riesgo pueden ser proactivos o reactivos y no tienen nada que ver con acciones, sino preventivas o correctivas, sino con actividades, que ya lo vamos a ver. Recuerdan que dijimos proactivo, lluvia de ideas, ¿cierto? Todos proactivamente empezamos a identificar riesgos, ¿cierto? Los vamos diciendo en ese grupo interdisciplinario. Y a nivel reactivo, entonces decimos, no, pues vamos, los buscamos en las historias clínicas, en las entregas de turno, ¿listo? Eso no tiene nada que ver con acción preventiva y correctiva, cuando identifico el riesgo. Cuando analizo el riesgo, entonces, el análisis proactivo sí pueden generarse, digamos que acciones de tipo preventivo porque es una gestión. Acá es cuando estamos haciendo gestión del riesgo de orden proactivo. Aquí más que acciones correctivas, lo que nosotros vamos a hacer acá es un análisis de causa raíz que nos lleven a esas acciones. ¿Listo? Entonces acá nos enfocamos en ese tipo de acciones, si bien es cierto, son correctivas, pero que a la vez deben minimizar, ¿cierto? La que se me vuelva a presentar ese evento adverso. Quiere decir que cuando se me presente el evento adverso, después de que yo haya hecho el análisis con las acciones, si vuelve y se presenta, pues realmente es porque yo no he hecho un buen análisis o no he generado unas buenas acciones o tal vez el despliegue no ha funcionado.
¿Listo? Entonces, doctora Heidi, el día de hoy vamos a ver un poco más acerca de las inquietudes, de esta inquietud. Espero haberle contestado o por lo menos ese abrebocas que fue una pregunta muy importante para iniciar la capacitación del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la identificación de riesgos, ¿cierto? Desde esa visión proactiva y desde esa visión reactiva. Entonces, recordemos que este es el ciclo de la gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, ayer hablamos de que nuestro ciclo de gestión del riesgo tenía 6 fases. La primera fase que vimos fue el análisis de situación y contexto, donde nosotros digamos que nos contextualizamos en ese enfoque interno y en ese enfoque externo. Dijimos que para analizar el contexto o esa situación y contexto externo íbamos a utilizar el DOFA, que todos ya lo conocemos, pero en la parte de situación y contexto interno, nosotros lo que íbamos a hacer era una serie de encuestas y preguntas a nivel del personal, a nivel de comunicación, a nivel de los procesos, a nivel de infraestructura, para identificar cómo estábamos en gestión del riesgo a nivel interno o en la organización. Inclusive ahí hablamos y nos dedicamos una parte del día de ayer a hablar de los programas de tecnovigilancia y reactivo vigilancia. Y dijimos que si bien es cierto, en Bolivia no existe un ente regulador o no existen estos programas, si hay un ente regulador que gestiona los registros sanitarios, que es tal vez al que nosotros le podamos indicar cuando nos ocurren eventos adversos asociados a la tecnología o asociados a los reactivos. Ayer no lo tocamos, pero hoy, cuando vayamos a entrar a la parte de análisis causa-raíz, vamos a ver un video muy corto de 3 minutos y medio, donde ustedes van a ver que hay muchos otros programas para gestionar los riesgos. Entonces tenemos hemovigilancia, tenemos farmacovigilancia, ¿cierto? Entonces son muchos programas que sumados a dónde van a ir al programa de seguridad del paciente, que es el tema que vamos a ver mañana. ¿Listo? Entonces, por allí empezamos. El día de ayer también empezamos con esa introducción y definiciones, definimos que era un incidente, definimos que era un evento adverso y nos detuvimos también una parte a revisar todos los factores contribuyentes a que se produzcan estos eventos adversos. Y al final pudimos generar una visión de que el evento adverso no es solamente la persona, o no es solamente por sobrecarga laboral, o no es solamente porque la persona no se adhiere a los protocolos, ¿cierto? Entonces vimos una serie de factores contribuyentes que en análisis causa-raíz los vamos a recordar el día de hoy, que al final lo que van a generar es que se me produzca el evento adverso. Y lo que yo les decía ayer era que independientemente, cuando yo haga el análisis causa-raíz, siempre va a depender de un proceso, ¿cierto? O de ese factor contribuyente. Pero al final, quien comete el evento adverso generalmente y siempre va a ser una persona. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver. Ya para entrar al día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver lo de la identificación de riesgo. Y la identificación de riesgo es descubrir qué situaciones o procedimientos ponen en riesgo a nuestros pacientes. Y esas situaciones que los ponen en riesgo es que al final se puedan presentar esos eventos adversos. Entonces, ¿yo cómo identifico esas situaciones? ¿Cómo identifico esos riesgos? Entonces, entramos a mirar acá que nosotros los podíamos hacer de manera proactiva o de manera reactiva y que de manera proactiva podíamos hacer una lluvia de ideas, ¿cierto? Entonces, si yo voy a decir, bueno, ¿qué riesgos puedo tener en la fase preanalítica o en el proceso preanalítico? Ay, que se me pierdan las muestras, ¿cierto? Que confundan las muestras, que tomen la muestra en el tubo equivocado, que haya una emergencia de un paciente que esperando a tomar la muestra tal vez le dio un infarto, ¿cierto? Esas son generación de ideas. Cuando ustedes hacen lluvia de ideas, lo que les decía el día de ayer es que ustedes no se limiten, simplemente díganlo. Muchas veces, ay, no, pero tan tonta esa idea. No, ninguna idea es tonta. Puede suceder, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan a generar y generar y generar los riesgos. ¿Por qué? Porque después de esa lluvia de ideas viene la clarificación de ideas, es decir, las que se repiten o las que son muy similares, pues quedan en una y van a evaluar esas ideas para que en esa evaluación sí salgan los riesgos que vamos posteriormente a analizar.
El grupo nominal básicamente son, digamos que puede ser una continuación de la lluvia de ideas y darse acá en la evaluación de ideas, o puede darse cuando yo ya tengo una serie de riesgos y al final pues se vota de cuáles son los riesgos que son digamos que más influyentes o que se pueden presentar y con ese consenso de votación paso al análisis. ¿Listo? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cada laboratorio, cada institución sanitaria puede tener 1000 riesgos y yo necesito analizarlos y priorizarlos porque no tengo todo el recurso económico, logístico, de tiempo, de persona para abordar todos los riesgos al mismo tiempo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no puedo hacer acciones, no, al mismo tiempo voy a comprar la ambulancia, pero también voy a poner el código de barras en la toma de muestra, pero también voy a contratar personal, pero voy a hacer la documentación, o sea, voy a comprar el seguro, voy a hacer un segundo piso, voy a generar una acreditación. No, o sea, son muchas acciones y por eso es importante priorizarlas, ¿listo? Y es lo que hoy vamos a aprender. Ya de manera reactiva, cómo puedo identificar los riesgos? Entonces, los riesgos cuando yo los identifico de manera reactiva, acuérdense que es analizar lo sucedido e introducir mejoras, ¿cierto? Entonces, ¿dónde los voy a encontrar? Entonces, en sistemas de notificación interna que tenga en la institución. Recuerden que un evento adverso no, digamos que si bien es cierto, lo vamos a notificar de manera voluntaria, pero lo puede notificar cualquier persona, no necesariamente la que sufrió el evento, el familiar de la que sufrió el evento, sino cualquier persona, ¿listo? Analizando las historias clínicas, acá decíamos que esos detonadores o cuando revisamos las historias clínicas, el detonador del evento adverso también podemos encontrarlo allí. Todo lo que es la entrega de turno al inicio, la entrega de turnos al final, ¿cierto? Podemos identificar acá eventos adversos y los sistemas de información hospitalarios. ¿Listo? Entonces miren que este es nuestro ciclo de la gestión del riesgo. Vamos en el paso número 2 y hoy vamos a detenernos en el paso número 3 y en el paso número, bueno, nos vamos a quedar en el número 3 en la mayor parte y luego vamos a retomar, porque ayer ya lo vimos, el punto número 4, 5 y 6 para avanzar ya a la gestión de riesgo reactivo. ¿Listo? Entonces, recuerden que en este momento nos vamos a enfocar no en la identificación, porque ya la hicimos, sino en el análisis proactivo del incidente o evento adverso, donde luego de identificarlo, lo que yo voy a hacer es analizarlo, ¿sí? Yo identifico el riesgo y lo analizo. Ojo, es proactivo, quiere decir que ese riesgo nunca se ha materializado. El riesgo es proactivo, es decir, nunca se ha materializado. Es decir, usted no me puede documentar un riesgo, por ejemplo, intercambio de muestras de pacientes, ¿cierto? No, Yuri, es que aquí nunca ha sucedido. Ok, eso es una gestión de riesgo proactiva. No, pues Yuri, pues en el último año tuvimos 20 casos en los cuales se cambiaron las muestras de pacientes. Ah, bueno, eso ya es un análisis reactivo del riesgo, porque ya ha ocurrido el incidente y ya lo que tenemos que hacer es un análisis de causa raíz para que no vuelva a ocurrir. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea análisis proactivo es que no ha ocurrido, pero está el riesgo. Por ejemplo, el intercambio de bebés en las salas de maternidad. Yuri, aquí nunca nunca hemos tenido ese evento. Ok, eso sería un análisis proactivo, el riesgo de cambio de bebés en la sala de maternidad. ¿Listo? Yuri, sí, se ha presentado el riesgo. Se materializó el riesgo y fue un evento adverso. Hubo cambio de recién nacidos en la sala de maternidad y efectivamente ahorita tenemos acá en Colombia pasó, tenemos una demanda por este riesgo que se materializó. Ok, eso ya no le vamos a hacer una gestión de riesgo proactiva, sino una gestión de riesgo reactiva. ¿Listo? Por eso el análisis proactivo, y ayer lo mirábamos, está muy centrado en el proceso y es, y sí,
¿Y si los bebés se cambian? ¿Y si la muestra se pierde? ¿Y si se me acaba el material? ¿Cierto? El análisis reactivo es retrospectivo y es en el suceso. ¿Por qué? ¿Por qué se cambiaron los bebés? ¿Por qué no tenían las manillas? ¿Por qué no les pusieron, digamos, las manillas en el momento en la sala de partos? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando ya empezamos a revisar esto es cuando nos damos cuenta que el análisis proactivo es diferente al análisis reactivo. El análisis proactivo hay diferentes herramientas para poderlo realizar, como cuáles: la matriz de riesgos, el análisis de barreras, el análisis modal de fallos y sus efectos, que es el AMEF, listo, que aquí es donde nos vamos a detener y ya vamos a ver por qué. Entre tanto, el análisis reactivo, hay diferentes, digamos que diferentes estrategias y herramientas para hacerlo. Las que generalmente se utilizan son los análisis causa-raíz, donde los vamos a evaluar el día de hoy, y el modelo causal organizativo o de accidentes protocolo de Londres. ¿Listo? Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en análisis proactivo AMEF y en análisis reactivo análisis causa-raíz. ¿Listo? Entonces, las herramientas más utilizadas: matriz de riesgos, análisis de barreras y AMEF. Vamos a tocar un poco de cada una de ellas. En el caso de la matriz de riesgos, es una herramienta que clasifica los riesgos en grupos de acuerdo a su nivel de importancia y según dos parámetros: la probabilidad de que ocurra el riesgo, es decir, la ocurrencia, y el impacto, ¿cierto? Es decir, la gravedad. Si ustedes ven, se puntúan ambos factores de 1 a 5, gravedad, de 1 a 5, probabilidad, siendo 1 muy baja y siendo 5 muy alto. Al cruzarlos, ¿cierto? Al cruzarlos, miren que nos da esta tabla de valores que tenemos acá al multiplicarlos. Cuando vemos el esquema de colores, ustedes van a ver que en rojo va a estar el riesgo muy grave que necesita medidas preventivas urgentes. Luego tenemos de color naranja, riesgo importante, medidas preventivas obligatorias. De un color amarillo más claro, riesgo apreciable. Y de color blanco, el riesgo marginal. ¿Listo? Entonces, acá quería traerles una matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos la hicimos con una empresa que se dedica y que estamos haciendo un análisis a nivel de contexto externo de cuáles son los riesgos en el transporte de muestras biológicas. Y nos dimos cuenta de que digamos que no había, en ese contexto externo, no había disponibilidad de material adecuado, no habían empresas que transportaran muestras biológicas, el material del triple embalaje, inclusive, y más abajo lo íbamos a ver, la persona no sabía que era triple embalaje. Se utilizaban materiales que no eran adecuados para el transporte de las muestras. Aparte de eso, las muestras se transportaban y no había, digamos que, cuidado con acciones mecánicas. Entonces las cajas donde iban se caían, las muestras se revolvían. Entonces todo eso al final generaba un riesgo muy grave para la seguridad del paciente, ¿cierto? Porque al final todo iba a repercutir en que la muestra podía desaparecer. Entonces, una persona que se le tomaba una muestra en otra región del país y se centralizaba en la capital, pues básicamente su muestra se iba a perder o se iba a transpapelar, ¿cierto? O iba a perder la trazabilidad o se iba a dañar. Entonces, esto fue un ejemplo de esa matriz de riesgos de ocurrencia por gravedad, valor del riesgo y el nivel de riesgo, es decir, muy grave. Quería decir que necesitamos esas medidas preventivas de carácter urgente. ¿Listo? Luego, ustedes van a ver que la segunda, digamos que la segunda herramienta para el análisis y evaluación proactiva de riesgos es el análisis de barreras, el cual consiste en determinar qué barreras podían introducirse para mejorar la seguridad y evitar esos eventos adversos. Básicamente, existen 4 tipos: las administrativas, que son todos los procedimientos, protocolos, formación, dobles firmas; las humanas, comprobaciones visuales o táctiles;
Las naturales, doble checking con intervalo de tiempo y por 2 personas. Y las físicas, códigos de barra, accesos restringidos de control de identidad, recipientes cerrados para medicamentos, etc. Las barreras menos efectivas son las administrativas, le siguen las humanas y de esta manera las barreras más efectivas son las naturales y las físicas. Sin embargo, es curioso que en sanidad tendemos a poner más barreras de tipo administrativo y humano para solucionar problemas, siendo las menos efectivas, cuando en realidad deberíamos colocar más barreras de tipo natural o físico, que son las más efectivas. Vamos ahora a entrar a revisar el AMEF o el análisis modo efecto de la falla. Este es un análisis prospectivo. Recuerden que todo esto lo estamos trabajando desde el enfoque de proactividad. Es sistemático para la identificación y prevención de los problemas en los procesos antes de que ocurran, ¿sí? Por eso es una gestión de riesgo proactivo. ¿Por qué se utiliza el AMEF en salud? Básicamente porque la Joint Commission desde el 2001 ha promovido su utilización en los procesos sanitarios. Por eso es que el AMEF es el que generalmente, la herramienta de gestión de riesgo que se emplea en los ambientes sanitarios. ¿Listo? Recuerden que desde el año 2000, ¿cierto? Se empezó a trabajar toda la parte de rares de humano. Entonces llevamos ya 21 años trabajando en herramientas de gestión de riesgo y desde el 2001 el AMEF es considerada la herramienta de gestión de riesgo proactivo, digamos que de mayor envergadura o de mayor importancia para los procesos sanitarios según la Joint Commission. El AMEF o el ANFE, como ustedes también lo pueden encontrar, me evalúa los fallos potenciales, es decir, yo identifico los riesgos y los llevo. Recuerden que la identificación se hace por lluvia de ideas, grupo nominal o por las otras herramientas reactivas. Entonces, evalúo los fallos potenciales y sus causas. Ya identifico y lo que yo voy a hacer en el AMEF es como su nombre lo indica, un análisis de fallo y de los efectos de ese riesgo. Yo debo analizar el riesgo y qué pasaría si ese riesgo se materializa. No solamente lo voy a analizar, también lo voy a priorizar. Lo que yo les decía, yo puedo tener 10.000 riesgos, pero yo tengo que priorizarlos. ¿Cuál es el de mayor impacto? Allá en ese es donde yo me tengo que concentrar. Seguiré en otro, seguiré a otro, otro y demás. ¿Listo? Y aparte de evaluarlos, priorizarlos, tengo que indicar las medidas para eliminar o reducir la probabilidad de que se produzca. ¿Listo? Resumiendo, el AMEF sirve para realizar un análisis sistemático y detallado de los procesos, identificando y priorizando aquellos puntos sobre los que se deben centrar la atención para así instaurar acciones preventivas y de mejora en la seguridad del paciente. Por lo tanto, tiene dos objetivos: prevenir la aparición de eventos adversos mediante una detección precoz, que es lo que estamos haciendo, e incrementar la cultura de seguridad. ¿Listo? Entonces, vamos a desglosar los pasos de la MEF. ¿Listo? Vamos a desglosar los pasos de la MEF. En este caso, vamos a generar un ejemplo de un servicio de urgencias. Después vamos a ver un ejemplo con COVID-19. Y el objetivo es que sea muy interactivo, porque yo les voy a empezar a preguntar algunas preguntas muy sencillas de puntuaciones y quiero que me acompañen en el chat. ¿Listo? Entonces, primero debo seleccionar el proceso a analizar. Entonces, yo puedo seleccionar el proceso de laboratorio clínico, puedo seleccionar, por ejemplo, preanalítica, analítica, postanalítica, unidad transfusional, banco de sangre, ¿cierto? Un proceso contable, un proceso de atención en el cliente, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Con ese proceso. Y el proceso es el que aparece en el mapa de procesos que ustedes tienen.
en sus instituciones. Yuri, no tengo mapa de procesos. Bueno, doctora, ¿cómo tiene definidos los procesos acá en su laboratorio clínico? Ah, yo tengo definido un proceso de preanalítica, analítica, postanalítica. Perfecto, ¿listo? Entonces lo empezamos a trabajar. Luego de eso, lo importante es construir un equipo que sea multidisciplinario, ¿cierto? E incluir expertos en el proceso, analizar y un asesor, es lo que nos dice, digamos que la literatura. ¿Qué es importante aquí? Que el equipo sea multidisciplinario. Eso es fundamental, ¿sí? Si yo voy a hacer, digamos que ese análisis de riesgos, no solamente me puedo sentar con el tecnólogo médico del turno de la noche a mirar los riesgos de la noche, ¿cierto? Porque ¿qué pasa con los del día? ¿Qué pasa con los de los fines de semana? Entonces, la idea es que se genere un equipo de trabajo. Si yo ya voy a ver un proceso, por ejemplo, de atención en la hospitalización, pues yo qué tendré que llamar, pues a los médicos, a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería, al personal de laboratorio clínico, ¿cierto? Porque también están en ese proceso de atención en hospitalización. Más que digamos que expertos, digamos que deben ser conocedores muy bien del proceso. Y cuando nos dice un asesor, básicamente es una persona que conozca cómo se hace una MEF, ¿cierto? Cómo se interprete, cómo lo van a analizar. Entonces, es muy importante. No quiero decir con esto que no, es que Yuri nos dijo que para hacer una MEF necesitábamos un asesor y entonces toca conseguir quien nos asesore. No, básicamente la literatura lo dice, pero lo describe como una persona que conozca la herramienta. Y ustedes están conociendo la herramienta. ¿Listo? ¿Qué nos dice también la literatura? Y esto es fundamental, describir gráficamente el proceso. Cuando ustedes describen gráficamente paso a paso ese proceso, identifican más rápidamente los riesgos y pueden analizarlos más rápidamente. ¿Listo? Entonces, se describe gráficamente el proceso. En el punto número 4 es básicamente donde ya vamos a ver la herramienta de la MEF. Ahorita la vamos a ver. Pero básicamente se listan todos los potenciales modos de fallo, se definen los posibles efectos, se identifican las causas, se puntúa o se genera, digamos que una puntuación a la gravedad, ocurrencia y detección, y se ordenan las causas por prioridad. ¿Listo? Este es el punto número 4. Listo, todos mis riesgos, los analizo y cómo los analizo, identifico las causas, identifico el impacto, puntúo, ¿cierto? Doy puntaje a qué tan grave es que se me genere, se me materialice ese riesgo, con qué tanta ocurrencia puede suceder y qué controles tengo yo y si esos controles detectan o no detectan que se me produzca ese riesgo. ¿Listo? Y luego los organizo. Luego de eso ya defino acciones, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a eliminar el riesgo, voy a controlarlo, voy a aceptarlo, qué acciones voy a hacer, quiénes va a ser el responsable, en qué fechas vamos a hacer esas acciones, cómo lo vamos a divulgar, ¿cierto? Cómo vamos a hacer el seguimiento. Entonces, básicamente eso se ve en el punto número 5. Quiero que acá les voy a dar 30 segundos para que por favor tomen una foto, listo, tomen una fotito a esta, igual pues se les va a entregar en el material, pero es importante que tomen una foto con su celular o un print paint, porque la idea es que ahorita en este momento ustedes puedan tener, recuerden que yo les dije ayer que tenían que tener lápiz y papel, donde ustedes van a anotar su AMEF, ¿cierto? Entonces, donde ustedes van a anotar su AMEF con el riesgo que trajeron cada uno de sus laboratorios o de sus instituciones hospitalarias. Yuri, se me olvidó la tarea, no traje el riesgo, bueno, doctor, no importa. Si no trajo el riesgo, lo que podemos hacer es que trabajamos con los riesgos que tenemos en este momento. ¿Listo? Con los riesgos que yo les voy a presentar. Entonces, no hay problema, ¿vale? Quiero que por favor le tomen una fotito, una foto al, a este cuadro. Este es el AMEF, la matriz AMEF, la matriz de modo efecto de la falla, ¿listo? Donde vamos a analizar los riesgos. Entonces, por favor, espero que lo tomen. ¿Por qué me gusta tanto acá este AMEF? Porque nos trae las preguntas. Entonces, miren, el proceso, ¿cierto? ¿En qué proceso puedo ir mal?
¿En qué proceso yo puedo fallar? En la preanalítica, en la analítica, en la posanalítica, ¿listo? El modo de falla potencial. ¿Cómo puedo fallar? Básicamente aquí es el riesgo. Acá es donde usted va a consignar el riesgo. El efecto potencial de la falla. ¿Qué consecuencias puedo tener si ese riesgo se materializa? ¿Qué consecuencias puedo tener si ese riesgo se materializa? Vamos por acá. Causas. ¿Por qué puede fallar? ¿Por qué puede fallar? ¿Qué causas puedo tener para que se me genere ese riesgo? ¿Qué controles tengo actualmente? ¿Cierto? Y luego de eso vamos a puntuar severidad, ocurrencia, detección. ¿Y cómo puntuamos? Severidad. ¿Qué repercusión puede tener este fallo sobre los pacientes? Yuri, realmente el paciente puede morir. ¿Sí? Entonces es muy severo. El paciente puede morir. Luego, en la ocurrencia, ¿cuál es la probabilidad de que suceda el fallo? ¿Sí? ¿Va a ser muy frecuente? ¿Es poco frecuente? No, no creo que vaya a ocurrir. Y la detección, ¿cierto? Entonces, en la detección, ¿cuál es la probabilidad que tengo de detectarlo? ¿Será que sí soy capaz de detectarlo? ¿Será que en este momento esos controles me sirven para que no se me vaya a materializar el riesgo? O definitivamente tengo 10 controles, pero todos 10 se los pasa el riesgo. Al final se me va a materializar y se me va a convertir en evento adverso. ¿Listo? Entonces es muy importante estas preguntas que nos las contestemos. ¿Listo? Al final viene el RNP o NPR, ¿cierto? Que es el nivel de priorización de riesgo, que es la multiplicación de la severidad por la ocurrencia, por la detección. ¿Listo? Y luego de eso es donde yo priorizo. Entonces, si yo tengo acá 3 riesgos, ¿cierto? Y al final el NPR, voy a pasar por acá un segundo, y al final el NPR, cuando yo multiplico probabilidad por ocurrencia por detección, digamos acá me da 45, acá un NPR, me los estoy inventando en este momento, me da 90 y acá me da 15. Básicamente yo priorizo. ¿Y por dónde yo voy a empezar a generar acciones? Básicamente por este, ¿cierto? Ese va a ser el primero que yo voy a empezar a generar acciones. Luego, ¿por quién voy a seguir? Ah, por este riesgo. Y luego, ¿por quién voy a terminar? Por este riesgo. Es decir, que los recursos de tiempo, personal, dinero, ¿a dónde van a ir inicialmente? A este riesgo. ¿Sí? Luego, ¿a dónde? A este. Y por último, ¿a dónde? A este. ¿Sí? Esa es la importancia de analizar los riesgos, porque al final yo los voy a priorizar. ¿Listo? Vamos a empezar a ver los ejemplos. Vamos a empezar a ver los ejemplos. Voy a borrar la pantalla. ¿Listo? Ahí ya quedó borrada mi pantalla. Y vamos a el paso número 1. Entonces, miren que en el proceso es un proceso de atención de urgencias. Y recuerdan que yo les dije que era muy importante bosquejar todo el proceso. Entonces, en este ejemplo que yo les traigo el día de hoy, que es el primer ejemplo que vamos a ver, es un servicio de atención de urgencias y en el servicio de atención de urgencias vienen varias fases, son 7 fases en este ejemplo, fueron 7 fases que se bosquejaron y se selecciona la fase número 3. Sí, la idea es que uno pueda hacer el análisis por fases o usted identifique cuál es la fase donde mayor riesgo puede tener y en esa fase usted va a ir a actuar. Entonces, fase número 3, petición de pruebas, que es algo donde nosotros nos vemos muy relacionados en el laboratorio clínico. El modo de fallo, que la petición no se realiza, ¿cierto? Entonces no me hicieron la petición del examen. La petición es ilegible, por ejemplo, para aquellos laboratorios que aún no tienen un sistema informático, entonces no entiendo, doctor, si aquí usted me puso creatinina, cuadro hemático, colesterol, ¿cierto? Petición de prueba equivocada, entonces solicitan una prueba que no correspondía a ese paciente, resulta que le solicité Chagas y era Leishmania.
¿listo? O se hace la petición sobre otro paciente, ¿listo? Entonces es muy importante. Luego, entonces miren que ya de tener el modo de fallo, vamos con los efectos, ¿cierto? Es decir, si se me presenta esta falla, ¿qué puede realizar? ¿Qué puede pasar? Entonces, el efecto, pues que la prueba no se realice, que haya error o retraso en el diagnóstico o tratamiento del paciente. En la petición ilegible, pues que yo no entendí si era colesterol, creatinina o cuadro hemático, entonces yo no la hice. Y porque no la hice, después sí la solicitaron, sí me confirmaron que era, entonces me retrasé en el diagnóstico y tratamiento del paciente. O repetición de pruebas, imagínense, le hice una creatinina y era un cuadro hemático. Petición de prueba equivocada. No, doctor, resulta que malaria, gota gruesa negativa. Ay, no, es que no era gota gruesa, yo tenía que ir a que pedirle para leishmania. Ah, bueno, entonces pues toca repetir la prueba, ¿cierto? Me tardé, ¿cierto? Hubo pérdida de tiempo. Miren que todo esto conlleva la insatisfacción del paciente, que es mi cliente externo, ¿cierto? Petición sobre otro paciente. Si no nos damos cuenta al final de generar ese evento adverso, resulta que no va a quedar en incidente, sino evento adverso, pues yo voy a poder generar un error en el diagnóstico y terapéutico del paciente, realizarle pruebas innecesarias, repetir pruebas y por lo tanto perder tiempo y hacerle perder tiempo al cliente. Vamos a tomar estos modos de fallo de petición no realizada con su efecto y vamos a evaluar la causa, o sea, qué puede causarme que la prueba no se, o sea, que la petición no sea realizada, que puede causarme que, o qué causas puedo tener que yo no realice esta petición no sea realizada. ¿Qué le pasó al médico, que es el que me pide que yo haga la prueba de laboratorio? ¿Por qué, doctor, no lo pidió? Bueno, porque tenía un despiste o un lapsus, porque no hay coordinación con otros profesionales. Es que yo pensé que lo iba a pedir el de medicina interna y realmente me tocaba a mí como ortopedia. Sobrecarga laboral. Yuri, discúlpame, es que tengo 20 pacientes en cuidado intensivo, todos a mi cargo. Se me pasó pedir la prueba, ¿cierto? O prisa, mira, se me olvidó porque salí corriendo de turno, se presentó algo, estaba atendiendo a otro paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos son causas de eventos adversos. Petición ilegible, falta de preocupación del peticionario, ¿cierto? Entonces el doctor escribió y tal vez no se fijó, la prisa, la distracción, la ausencia de petición electrónica, es lo que yo les decía. En la petición de prueba equivocada, ¿cierto? Distracción, ausencia de protocolos de solicitud de pruebas, falta de supervisión, cuando se le piden sobre otro paciente, distracción, sobrecarga laboral, mala identificación de los pacientes o historias clínicas cambiadas. Esto ocurre mucho cuando las identificaciones y las historias clínicas, recuerden, se hacen aún todavía en papel. Si ustedes se dan cuenta de todo esto, errores humanos. Todo esto que hemos dicho, al final ustedes dicen sí, se presentó el evento adverso porque el doctor no pidió la prueba, porque se le olvidó pedir la prueba, porque la hizo sobre otro paciente. Pero al final, la causa no es el doctor, la causa es que tenía una sobrecarga laboral de 20 pacientes. La causa es que no hay protocolos, la causa es que no hay supervisión, la causa es que hay una fatiga laboral, la causa es que hay un miedo, ¿cierto? Ahorita con todo lo de COVID. Entonces miren cómo se va armando este AMER. ¿Cómo lo detectamos? O sea, sí, Yuri, mira, pueden haber lapsus, pueden haber despistes, puede ser que el peticionario todavía esté sobre papel, yo no tengo como tener un registro a nivel de computadora, pero ¿qué controles tenemos en este momento? Bueno, yo te digo que para la petición no realizada tenemos comunicación con enfermería y comprobación por parte de enfermería que efectivamente lo que dice la historia clínica es lo que el doctor está solicitando. ¿Ok? Comprobación, petición ilegible, comprobación por profesional que ha de realizar la prueba. Entonces es cuando va la bacterióloga y le dice, doctor, disculpe, acá dice cuadro hemático, colesterol o creatinina. Ah, no, doctor, eso es creatinina. Ah, perfecto. ¿Listo? O a la persona que toma la muestra, doctor, disculpe, no entiendo acá, ¿sí? Y comprobando, no logro entender esta petición que es ilegible. Por favor, ¿me confirma? ¿Listo? Esos son
controles que existen. Petición de prueba equivocada, supervisión de pruebas solicitadas, doble comprobación, petición sobre otro paciente, doble comprobación. Si ustedes se dan cuenta, los controles, ¿se acuerda cuando decíamos acerca de las barreras? Que habían diferentes barreras y que nosotros éramos muy de barreras administrativas y de barreras humanas. Humana, 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 ¿sí? Inclusive acá con los protocolos yo le hubiera puesto administrativa, protocolo, ¿cierto? Somos muy administrativos y protocolarios. Y digamos con barreras humanas, cuando realmente son las que generalmente son las más, son las que nosotros podemos llegar a transgredir en algún momento, ¿cierto? A sobrepasar esa barrera. Por ejemplo, que la enfermera esté ocupada y no me puede comunicar con ella, que no hubo la comprobación por parte del personal que iba a tomar la muestra, que no hubo una doble comprobación porque en ese momento faltó el personal que era el que hacía la doble comprobación. ¿Ven? Ahora, ¿cómo vamos a apuntar? Recuerden que la MEF, y me devuelvo acá un poco nuevamente, el AMEF tiene una puntuación. ¿Qué tan impactante, severidad, con qué tanta frecuencia o ocurrencia? ¿Cuáles sí me sirven los controles? Detección. ¿Listo? Severidad, ocurrencia, detección. En la noche de hoy, yo les traigo un ejemplo. Regálame un segundo, acá está. Yo les traigo un ejemplo a manera de ejemplo. Es decir, ustedes si buscan en la literatura trae de AMEF muchísima información y hay muchos parámetros para nosotros poder puntuar. ¿Listo? En esta noche yo les traigo este ejemplo de puntuación, pero ustedes pueden colocarlo, digamos, según la valoración que ustedes deseen. Que es importante que tengan en cuenta que entre más escalas de valoración, más cuidadoso debe ser usted con la escala. Me explico. Si su valoración va de 1 a 10, explíqueme cuál es la diferencia de no puntuar 6, sino puntuar 7, o de puntuar 3 y no puntuar 4, o de puntuar 8 y no puntuar 9, ¿sí? Entonces, en eso deben ser muy, digamos que muy cuidadosos. Hay otras escalas que puntúan o dan esa valoración y dicen como se ha presentado un evento en 10,000, 1,000 eventos en 10,000, 5,000 en 1,000,000. Entonces, cuando ustedes van a seleccionar ese tipo de escalas, tienen que también tener mucho cuidado porque tiene que ser lo más exacto posible, porque recuerden que estamos haciendo análisis de riesgos para evitar que se me materialicen y se me convierta en un evento adverso. ¿Listo? Entonces, miren la severidad, qué tanto impacto, qué tanto me va a impactar al paciente. No, pues no hay efecto sobre el proceso del cliente usuario o sobre el paciente. 3, moderado, si hay cierto impacto. O 5, no, sí, definitivamente, Yuri, la severidad es grandísima. Donde yo cometa ese error, mato al paciente. ¿Sí? Entonces es 5. La ocurrencia, no, casi nunca, o sea, que se pueda materializar ese riesgo, no, realmente casi nunca puede ocurrir. Media, sí, es medianamente probable que pueda ocurrir, o 5, no, mira, eso es fijo, sucede. Casi segura estoy que va a suceder. Perfecto. 5. En la detección, ¿el control actual detecta? O sea, es casi seguro que si se me presenta ese riesgo, ¿el control lo puede detectar? Sí. Ah, bueno, 1. Ay, puede ser que deje pasar algunas cosas. 3. O no, mira, realmente el control no funciona. Si no funciona, por más que yo le vaya a colocar eso, yo estoy casi segura de que se me vaya a presentar ese riesgo. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo de puntuación 1, 3 y 5. El ejercicio que vamos a ver en unos momentos va a ir con esta puntuación, 1, 3 o 5. ¿Listo? Si quieren, tomen una foto o un print paint también acá, porque cuando empecemos a hacer el ejercicio, yo les voy a empezar a preguntar. ¿Creen que la severidad es 1, 3, 5, la ocurrencia 1, 3, 5, la detección 1, 3, 5? Entonces, por favor, 10 segunditos para que puedan tomar la foto. ¿Listo? Bien. Luego de esto, de que yo tengo severidad, ocurrencia y detección, recuerde que va a nivel de priorización de riesgo.
Es decir, multiplico la severidad por la ocurrencia, por la detección, y es lo que al final me va a dar el NPR o nivel de priorización de riesgo. Y recuerden que a mayor NPR, mayor prioridad, por lo tanto, debe ser ahí donde yo empiece a generar mis acciones de mejora. ¿Listo? En, en mis controles. Acá ustedes ya ven todo el AMEF que hicimos, que lo desglosamos ahora, ya lo vemos todo, y vamos a ver que el nivel de priorización de riesgo en este ejercicio es 126, para el siguiente riesgo es 72, 256 y 144. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar a trabajar? Por el 256, es el más alto, ¿sí? Es el más alto, ¿sí? Miren que acá este ejemplo viene puntuado de 1 a 10, ¿listo? Entonces, miren, 126, 72, 256, 144. ¿Por dónde empiezo? Por 256. Ese va a ser el primer riesgo que yo voy a atacar, porque la petición de prueba equivocada es lo que a mí mayor impacto va a tener en mi paciente y donde los controles no me sirven, me dejan pasar el riesgo. ¿Sí? Puede ser que probablemente no ocurra, no es tan alta la ocurrencia que se me vaya a presentar, pero los controles no me están funcionando. ¿Listo? Entonces volvemos acá, este es el AMEF, ¿listo? Ya lo hemos solucionado con el ejemplo y ahora vamos a hacer uno entre todos enfocado en fase preanalítica para muestras COVID. Yo les traje un ejercicio donde en preanalítica el modo de falla potencial va a ser el intercambio de muestras de hisopado faríngeo. Ese va a ser el modo de la falla, ¿listo? Entonces, por favor, todos muy pendientes, si tienen su riesgo también, vayan anotando su riesgo, ¿listo? Entonces, modo de la falla, intercambio de las muestras. ¿Qué efecto? Pues si yo intercambio las muestras, puedo errar el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Imagínense yo estar informando un COVID negativo a un paciente positivo o viceversa, ¿cierto? O si este paciente ya tiene una sintomatología, un contacto estrecho, hay digamos que en sus otros exámenes de apoyo diagnóstico hay una neumonía, pues tengo que repetir las pruebas, ¿cierto? Y que voy a perder tiempo valioso tanto del paciente como del laboratorio. Si ustedes ven este contexto que les estoy mostrando acá, ¿cómo puntuarían la severidad? Los leo en el chat. 1, 3 o 5. 1, 3 o 5. ¿Cómo puntuarían la severidad? 1, 3 o 5. Los leo en el chat. Si tengo un error en el diagnóstico, dije positivo cuando era negativo, hay repetición de las pruebas y hay pérdida de tiempo. 1, 3 o 5. Creo que no sé si acá yo pueda ver el chat. No, no estoy viendo el chat, Daniel. Si puedes apoyarme. Sí, al parecer esta sesión no tiene chat, pero los participantes pueden escribir en el chat del grupo de WhatsApp. Ok, perfecto. En el grupo de WhatsApp. Perfecto. Entonces los leo. Claro, acá ya están. 5, 5, 5. Sí, María Luz acaba de 5. escribir y dice 5. 5, muy bien. 5, listo. Tiene un alto efecto sobre el proceso. Resulta que cuando nosotros vamos a evaluar las causas potenciales de esa falla, me dicen, no, mira, Yuri, lo que pasa es que hay una distracción, puede haber sobrecarga laboral, una mala identificación de los pacientes o las historias clínicas cambiadas. ¿Cómo sería la ocurrencia? ¿Cómo la calificarían ustedes? ¿Qué tan frecuente se puede presentar esto? 1, 3 o 5. Estoy revisando ambos chats porque tenemos dos chats, ¿no? ¿Qué tan frecuente se puede presentar? 5, 1, 1. Bueno, para no entrar en discusiones entre el 5 y el 1, lo vamos a dejar en 3. ¿Listo? Puede ser que sí,
Unos dicen, no, sí, es que el médico es re distraído, la que toma la muestra también. Yuri, tenemos ahorita sobrecarga laboral porque tenemos en cuidado intensivo, está el 93%, urgencias está al 300%, fijo se presenta eso. O hay otros que dicen, no, pues realmente no tenemos una buena identificación de paciente, las historias clínicas no pueden estar cambiadas porque pues todo es sistematizado, 3, ¿listo? O hay otros que me dicen, no, definitivamente, 1, perfecto. Controles actuales. Actualmente, ¿yo qué tengo? No, pues mira, para evitar el intercambio de muestras de hisopado faríngeo, yo puedo tener una doble comprobación. Ese es ese doble comprobación es mi control actual. ¿Ustedes creen que una doble comprobación pueda evitar que se me intercambien las muestras en el hisopado faríngeo en esa fase preanalítica? 1, 3 o 5. Recuerden que acá es al contrario. 1 es que esa doble comprobación casi, o sea, seguro me va a detectar. 5 es cuando no me detecta. 1, 3, 5, ¿sí? Opiniones divididas. Entonces, 3, ¿sí? Entonces ustedes me pueden decir, no, Yuri, mira, yo cuento con una doble comprobación por parte de siempre va a estar, por ejemplo, una persona que checa esto. Hay otros que pueden decir, pues mira, yo puedo tener la doble comprobación, pero la persona nunca va a estar ahí, puede haber un momento en que se retire porque tiene otras funciones, no solamente comprobar que la muestra sí sea la que es, ¿listo? Entonces puede cambiar. Por favor, ¿cuánto sería el NPR o RNP, que es la multiplicación de la severidad por la ocurrencia por la detección? ¿Cuál es el NPR? Muy bien, 45. ¿Listo? 45. ¿Qué acciones podemos recomendar? Estos son un ejemplo de acciones. Contratación de personal, ¿cierto? Porque me está diciendo que hay una sobrecarga laboral, entonces yo tengo que contratar personal. Reducción de horas por turnos, o sea, sí, claro, el médico está distraído porque lleva 36 horas trabajando sin parar. Automatización de las historias clínicas. Implementación de código de barras. ¿Listo? Estas son las acciones recomendadas. Si este fuera el riesgo más alto, o sea, 45 fuera la puntuación más alta de todos los riesgos que yo identifiqué en preanalítica, aquí es donde yo tengo que enfocarme, en empezar a hacer reclutamiento de personal, en empezar a mirar que ese reclutamiento de personal termine en incorporación de personal que disminuya las horas de trabajo. Tengo que empezar a convocar proveedores para automatización de historias clínicas para un sistema automatizado a nivel hospitalario, ¿cierto? Un GIS o un LIS, ¿cierto? Y aparte de eso, implementar los códigos de barras. Entonces, miren que acá, ¿qué se van a ir? Recursos, tiempo, personas y dinero. Por eso, así yo tenga 100 riesgos más, pues yo primero voy a focalizarme en aquellos que tienen alto impacto, alto NPR, ¿listo? Que es muy importante cuando ustedes hagan esto. Responsable y fecha. ¿Quién se va a hacer cargo? Como nosotros decimos en Colombia, ¿quién va a ser el doliente del proyecto? ¿Y en qué fechas lo vas a empezar a entregar? ¿Listo? ¿Qué es importante? Que cuando nosotros, y miren que acá ya voy en el 4, ¿se acuerdan de nuestro ciclo? Ya voy en el paso número 4 de nuestro ciclo de la gestión del riesgo. ¿Qué pasa cuando, Yuri, resulta que los recursos no dan para que yo contrate personal, logre la disminución de las horas, pueda instalar o hacer mi proceso de GIS y aparte de eso pueda poner el código de barras? Bueno, doctora, pues tenemos que hacer un plan de contingencia. De todas esas 4 acciones que usted quiere hacer, ¿cuál es la que mayor impacto va a causar para que ese nivel de priorización de riesgo disminuya? ¿Cuál de esas 4 usted considera? Hagamos la evaluación y se hace la evaluación para también poder dirigir esos esfuerzos. ¿Listo?
Recuerden que esos riesgos que identificamos, yo al final los evito, los descontinúo. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Mm, no, no voy a tomar COVID. Definitivamente mi institución no puede asumir ese riesgo, Yuri, entonces yo no voy a implementar la toma de muestra para COVID nasofaringea. Me voy a dedicar solamente a la toma de muestra de anticuerpos, no más. Ah, perfecto. Entonces evito el riesgo, lo mitiga y lo controla. Perfecto. Yuri, mira, lo que yo voy a hacer es contratar más personal, voy a poner el GIS y aparte de eso el código de barras. Perfecto. Lo transfiere. ¿Sabes qué? Voy a contratar un laboratorio tercero que lo haga y se encargue de ese riesgo. Lo transferí. O perfecto, acepto el riesgo con todo lo que venga porque realmente es más beneficioso hacer las pruebas que no hacerlas. Entonces tengo que aceptar. ¿Listo? Esto es, digamos que ya aterrizado a la realidad según lo que vimos el día de ayer. Muy importante hacer el despliegue, ¿cierto? La comunicación y asignación de tareas que tengan un responsable, donde debe haber una participación de todas, digamos que esas partes interesadas y donde se debe hacer seguimiento a los planes y comunicar los resultados que se estén realizando digamos que ustedes puedan observar los resultados de esas acciones que se implementaron. Entonces, si la acción fue colocar el GIS, las personas que están esperando, bueno, pues ver el GIS en funcionamiento. Si usted está implementando el código de barras que esperan las personas, bueno, que ya empiecen a venir las muestras con códigos de barras. ¿Listo? Entonces, es muy importante. En la medida en que usted haga seguimiento a los planes, ¿cierto? Que tengan un responsable, que tengan una fecha, que tengan un entregable, es decir, un resultado que mostrar, en esa medida el ciclo de la gestión del riesgo se cierra y al final no se le va a presentar los eventos adversos. Pero si usted hizo toda la identificación, llegó hasta acá a generar las acciones y usted no las despliega, no las ejecuta, pues al final todo va a quedar en una gestión de riesgo de papel. Entonces es lo que generalmente vemos, que los AMEF son de papel, están en el papel y nunca se hicieron las acciones. Entonces es importante. Recuerden que esta parte de gestión de riesgo es un pedacito de todo lo que tenemos que hacer para gestionar los riesgos, ¿cierto? De la cultura de seguridad, del programa de seguridad del paciente, de tecnovigilancia, de reactivo vigilancia, ¿cierto? Entonces es, digamos que un pedacito de todo ese universo que hemos visto. ¿Listo? Vamos a terminar con análisis de eventos adversos, ¿listo? Para esos análisis de eventos adversos son las 7:04. Vamos a tener 5 minutos de receso, ¿listo? Vamos a iniciar viendo herramientas de análisis reactivo de eventos adversos, análisis causa-raíz. Y 5 minutos para irnos a tomar un café, nos estiramos las piernas y volvemos, es decir, son las 7:05, a las 7:10 retornamos, ¿listo? 7:10 retornamos. Gracias.
¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con evento adverso y el análisis, básicamente, análisis causa raíz de evento adverso, para lo cual lo primero que quiero es que veamos este corto video, es de 3 minutos, pero donde nos hablan acerca de cómo gestionar esos eventos, ¿listo? Entonces, cómo hacer ese, digamos que cómo se enmarca este programa de seguridad del paciente, pero también cómo se gestionan esos eventos adversos. Entonces, los voy a dejar estos 3 minutos con el video. Por favor me confirman mediante el chat del celular si lo están escuchando, ¿vale? Gracias. Estudios de investigación demuestran que en el mundo, 1 de cada 10 pacientes que accede a una institución de salud se encuentra en riesgo de sufrir un evento adverso. Un evento adverso es un daño que puede presentarse durante la atención en salud, de manera involuntaria o sin intención. Como ejemplo de evento adverso, podemos encontrar un paciente que al caerse de la cama por no tener la baranda de protección arriba, sufre una fractura, herida o inflamación muscular. De la misma manera se encuentran los incidentes. Estos ocurren durante la atención en salud, de forma involuntaria, pero no generan daño. Como ejemplo de incidente podemos encontrar el mismo paciente que se cae de la cama por no tener la baranda de protección arriba, pero no sufre una fractura, herida o inflamación. Es importante tener en cuenta que en el evento adverso se genera daño y en el incidente no se genera daño, pero ambos ocurren durante la atención en salud y se da de forma involuntaria. Es fundamental darnos cuenta que antes de sufrir un evento adverso o un incidente, el paciente estuvo expuesto a un riesgo. La baranda abajo. Un riesgo es la probabilidad que tiene el paciente de sufrir un evento adverso o un incidente por diferentes causas. Para disminuir eventos adversos e incidentes y minimizar los riesgos durante la atención en salud, la Subred Integrada de Servicios de Salud cuenta con una política y un programa denominado Cuidado y Atención Segura, basado en una cultura positiva, justa, educativa y no punitiva. Estamos comprometidos con la seguridad del paciente desde diferentes líneas de acción. Cuando verifico los correctos al administrar los medicamentos, tu seguridad es nuestro compromiso. Con el mantenimiento de los equipos biomédicos, tu seguridad es nuestro compromiso. Con la identificación redundante antes de realizar una transfusión sanguínea, tu seguridad es nuestro compromiso. Cuando verificamos la calidad de nuestros reactivos, tu seguridad es nuestro compromiso. Cuando realizamos notificaciones o reportes para disminuir el evento adverso, tu seguridad es nuestro compromiso. Cuando nos lavamos las manos en los diferentes momentos, tu seguridad es nuestro compromiso. Cuando velamos por la adecuada conservación de tejidos u órganos, tu seguridad es nuestro compromiso. Cuando realizamos reportes para disminuir los eventos adversos, tu seguridad es nuestro compromiso. Mi seguridad es tu compromiso. ¿Qué tal les pareció el video? Miren que acá podemos ver, voy a dejar acá de compartir, que efectivamente la seguridad de los pacientes es compromiso nuestro. Ustedes vieron todos los programas, ¿cierto? Ayer abordamos tecnoreactivovigilancia, pero miren que hay biovigilancia, está hemovigilancia, ¿cierto? Hablaron de unos correctos. Mañana les voy a traer un ejemplo de los 5 correctos en la toma de la muestra, como un ejemplo. Recuerden que los correctos básicamente los emplean las enfermeras en la administración de los medicamentos. Sin embargo, como laboratorios clínicos nosotros también hemos tomado, digamos que algunas de esos correctos, algunas de esas experiencias, y hemos hecho nuestros 5 correctos en la toma de la muestra. Entonces, mañana los vamos a ver.
Como tal, en análisis causa-raíz, ¿cierto? Y ya cuando se me presenta, digamos que cuando tenemos ese evento que ha sido un evento adverso, ¿cierto? Y que vamos a hacer esa gestión reactiva, vamos a ver que esa gestión tiene dos objetivos fundamentales. Dos objetivos fundamentales, que es aprender de los errores y las lecciones aprendidas, ¿sí? Algo que en el video nos decían era que era algo no punitivo, ¿sí? El evento adverso no puede ser individual y punitivo, debe ser sistémico y no punitivo. Lo que les decía, cuando hacemos análisis de causa-raíz, al final la falla está en algo del proceso, pero ¿quién va a generar el evento adverso? La persona, ¿cierto? Entonces miren que es importante que sea de ese carácter no punitivo. Hay errores activos y hay errores latentes. Los errores activos son los últimos cometidos por las personas, lo que al final afectan al enfermo y suele existir un error humano, ¿listo? Y guardan una relación directa entre ese error y el evento adverso. Los errores latentes son aquellos fallos, es decir, la causa raíz. Y si esto es eliminado, pues se podrá prevenir o disminuir la probabilidad de que vuelva a recurrir o a ocurrir ese evento adverso. Por ejemplo, un profesional comete un error grave de medicación con daño inmediato sobre el enfermo. Causa inmediata, un error humano, ¿cierto? Me equivoqué colocando el medicamento. Pero el origen de este error puede estar en la sobrecarga asistencial, en la falta de formación para el puesto, en la ausencia de supervisión, en la existencia de una prescripción poco clara, etc. ¿Eso qué es? La causa raíz o el origen. Entonces miren que generalmente la causa inmediata es un error humano, pero al final la causa raíz es, digamos que parte de los procesos y procedimientos de la institución. Los objetivos del análisis causa-raíz son tres: identificar los factores que contribuyen al riesgo. Recuerdan que nosotros ayer vimos factores contribuyentes, entonces se van a identificar acá. Es una investigación retrospectiva, es decir, donde vamos a decir qué, cómo, por qué, ¿cierto? Para buscar la causa-raíz y orientar los resultados para posteriormente reducir el nivel de riesgo en esos procesos y que no se me vuelvan a presentar los eventos adversos. La metodología o los pasos para hacer ese análisis causa-raíz son 8, ustedes los están viendo acá, donde se identifica el suceso, se hace la conformación de un grupo de trabajo para hacer ese análisis, se recopila la información, se describe el efecto, vamos a ver el mapa de hechos, se hace un análisis de la información, donde aquí vamos a revisar las causas y factores contribuyentes, se hace un análisis de barreras, se hace una exploración e identificación de las estrategias para la reducción del riesgo y por último se elabora un informe. ¿Listo? Entonces, cada vez que nosotros tengamos un evento adverso, debemos hacer un análisis causa-raíz que contiene estos 8 pasos. Yuri, ¿puedo hacer protocolo de Londres? Claro que sí. El día de hoy estamos abordando los análisis causa-raíz. ¿Listo? Entonces, en la identificación del suceso, lo que básicamente nosotros vamos a determinar es que estos eventos son eventos inesperados y que pueden producir la muerte o una lesión física grave, ¿cierto? O ya sea física o psíquica grave en el paciente. En esta identificación del suceso, lo que nosotros vamos a hacer es qué sucedió, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿Qué sucedió? Vamos a identificar qué fue lo que sucedió. La pregunta es ¿qué sucedió? ¿Cierto? Luego, digamos que en esos sucesos centinela, nosotros podemos tener diferentes que se asocian al laboratorio. Olvido acá tengo uno: errores graves en una documentación clínica, errores, por ejemplo, o muerte por una transfusión sanguínea equivocada. Cuando se está operando un paciente, olvido del material en la intervención quirúrgica, ¿cierto? Informe anatomopatológico equivocado, etcétera, etcétera. Estos son algunos ejemplos de esos eventos adversos. En el paso número 2, luego de decir qué fue lo que pasó, ¿cierto? Recuerden que el primer paso simplemente es qué pasó, no es más. En el segundo ya se hace la formación del grupo de trabajo, que es un equipo de trabajo y de consultores,
La idea es que este grupo de trabajo esté formado por personas involucradas en el evento adverso, pero también es importante que puedan haber personas que no necesariamente puedan haber estado involucradas en el evento adverso. ¿Por qué? Porque es importante tener otros puntos de vista u otras visiones en el análisis. Que es importante que los participantes o la mayoría de los participantes conozcan la metodología del análisis causa-raíz. ¿Listo? El grupo de trabajo debe contar con dos figuras clave. Una figura que es el facilitador o líder, y otra, digamos que ellos van a prestar el apoyo a la dirección, el facilitador, y otra es el líder, ¿sí? Pueden ser cualquier persona del equipo de trabajo. Entonces tiene que haber un facilitador y debe existir un líder. ¿Listo? Ambos, ¿qué es lo que van a generar? Digamos que un apoyo al grupo y un apoyo, digamos que a la dirección de ya sea del laboratorio del hospital para llegar, digamos que a la causa raíz del caso que se está revisando. En el tercer punto vamos a hacer la recopilación de la información. Esa recopilación de la información puede ser a través de entrevistas, ¿cierto? Entonces, no solamente a las personas que tal vez estaban o que se vieron involucradas en el evento adverso, sino otras, revisar la historia clínica del paciente, revisar los procedimientos, los equipos utilizados o un contexto de ambiente. En este contexto de ambiente, básicamente la literatura nos describe que se pueden realizar como una vivencia o traer esa recordación de qué pasó con ese evento adverso, es decir, dónde estaban las cosas, o sea, como si fuera una obra teatral, volver a recrear todo hasta que se produjo ese evento adverso. Entonces, en ese contexto de ambiente también se puede realizar para recopilar información que me ayude al final a hacer ese análisis causa-raíz y determinar la causa raíz del problema. ¿Listo? En el punto número 4 vamos a ver la descripción del efecto, es decir, el mapa de los hechos. Entonces miren que acá ustedes ven un mapa de hechos, ¿cierto? Podemos tener ya sea mapa de hechos, más adelante vamos a ver línea del tiempo, que también es otro punto para poder realizar el análisis. Pero mire que en este mapa de hechos es una tabla cronológica detallada, es muy, muy, muy detallada. Entonces, básicamente en ese mapa de hechos lo que vamos a hacer es qué ocurrió, ¿cierto? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué funcionó bien y qué no se hizo o qué falló? ¿Listo? Con fecha y con hora. Entonces, miren que acá tenemos un ejemplo de una tabla de hechos, de tabla de persona tiempo. Entonces, la enfermera en prácticas, a las 10:05 estaba con el paciente, a las 10:12 con otro paciente, a las 10:17 con otro, a las 10:22 con otro y a las 10:30 con otro. El anestesista, el anestesista siempre estaba con el paciente en la sala de anestesia. La enfermera del quirófano, mira, estaba a las 10:05 con el quirófano, a las 10:12 con el paciente en la sala de anestesia, a las 10:17 con el paciente en la sala de anestesia, a las 10:22 no se recuperó información, a las 10:30 estaba en el quirófano. El cirujano, el asistente del cirujano, así todos los miembros que pudieron estar o intervenir para que se generara ese evento adverso. ¿Listo? El otro, digamos que el otro aspecto que nos contribuiría a la descripción de ese efecto, básicamente la línea de tiempo. En la línea de tiempo, el hecho, día, hora y una nota pueda existir. Entonces, ¿qué hechos se produjeron con día, con hora, hasta que se me condujo a mi evento adverso? ¿Listo? Entonces, básicamente ahí es una descripción de esa, digamos que de esa cronología que es narrativa en línea del tiempo. Miren, acá tenemos una línea del tiempo, donde, como les decía,
se realiza de manera detallada el hecho con día y con hora. ¿Listo? Entonces, todo lo que ocurre se va colocando en la línea de tiempo cronológica hasta que se produce el evento adverso. Aquí tenemos una preparación de medicamento para suministro que se ponen todos en una misma batea o en una misma bandeja. Luego, ¿cierto? Cerca a las 17 horas ese mismo día, mire, realizado por la enfermera responsable de que se haya dado ese evento adverso, ella le pone el medicamento al paciente y el paciente refiere que el corazón le va muy deprisa, ¿cierto? Y que tiene un dolor torácico y que se siente ahogado. Cuando se da cuenta, la enfermera se da cuenta que confundió las jeringas. ¿Listo? Y colocó la jeringa que no correspondía al paciente, colocó el medicamento equivocado. Luego, ¿cierto? Pasadas las 17 horas, mire que acá era cerca a las 17 horas, y a las 17 horas es cuando ella se da cuenta de que confundió las jeringas. La enfermera llama inmediatamente al médico de guardia, explica la situación, él revisa los signos y síntomas, avisa al médico cardiólogo que está en la guardia y el médico cardiólogo ordena el ingreso del paciente a la unidad coronaria. ¿Listo? Luego de eso, esto ocurrió el día sábado, el día martes se ordena realizar el cateterismo coronario que muestra lesión de tercio proximal de la arteria coronaria. Aquí estuvo el evento adverso. Mire qué impactó el paciente. Recuerdan que nosotros estábamos revisando esto en el video, que era un incidente y que era un evento adverso. Miren que acá esto es un evento adverso. Impactó al paciente. Entonces, 10 días luego del evento se da de alta, es decir, que ocurrió una prolongación de estancia hospitalaria, consultas por cardiología para ver el seguimiento. ¿Listo? Esa es la línea de tiempo. Luego viene el análisis de la información, ¿cierto? Que es básicamente los factores contribuyentes. Nosotros habíamos hablado ayer acerca de esos factores que contribuían a que se genere ese evento adverso. Luego de reconstruir los hechos en la línea de tiempo, se deben identificar las causas subyacentes y acá en estas causas es importante diferenciar entre causas próximas y causas más profundas. En el caso de las causas próximas, son cercanas al contacto con el paciente y se relacionan con las personas que realizan su trabajo en primera línea. Entre tanto, las causas más profundas son el origen de las causas próximas y sobre las que hay que profundizar, es decir, aquellas que están en el entorno laboral y en el contexto como tal institucional. Entonces recordemos, causas próximas, que son los de primera línea, los que estamos atendiendo al paciente. Causas más profundas son aquellas que se relacionan con el entorno de trabajo y contexto institucional. Luego de esto, entonces, ¿qué vamos a identificar? Los factores contribuyentes. Para identificar los factores contribuyentes se puede hacer un grupo nominal, una lluvia de ideas, un diagrama espina de pescado, ¿sí? O un 5 porqués o los 3 porqués pueden hacer. ¿Listo? Entonces, de esta manera, luego de que hemos hecho la línea del tiempo, aquí vamos a identificar los factores contribuyentes. Esto acá tenemos la lista de los factores que vimos el día de ayer. Luego de esto, en el paso número 6, recuerden que son 8 pasos, se hace el análisis de las barreras. ¿Listo? En esta etapa, digamos que es opcional, pero es muy recomendable, ya que aquí se pueden obtener acciones de mejora para evitar la ocurrencia o recurrencia de este evento. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es identificar si efectivamente las barreras que nosotros tenemos funcionaron y como
pudo haber funcionado una o dos, qué pasó con las otras tres que tengo que no funcionaron, y poder identificar y dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué barreras había? ¿Funcionaron las barreras existentes? ¿O por qué fallaron las barreras? Impacto del fallo de la barrera. ¿Fue factor causal del evento adverso o fue un factor que influyó en el evento adverso? Recuerde que son dos cosas diferentes. Y por último, ¿qué recomendaciones podemos hacer para que no vuelvan a fallar estas barreras? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué barreras había? Física, separación de medicamentos. Estamos en el evento adverso de la enfermera que colocó el medicamento equivocado. En la física, separación de los medicamentos en batea diferentes según vía de administración, ¿cierto? ¿Funcionó la barrera? Pues no, no funcionó. Creo que tenía la cámara apagada, sí. ¿Funcionó la barrera? No, no funcionó la barrera. ¿Por qué? Porque a pesar de que habían dos bateas diferentes o dos bandejas diferentes, ella colocó la jeringa, ambas jeringas, ¿cierto? En la misma batea. ¿Por qué fallaron? Porque no se ejecutaron dichas barreras por parte de la enfermera. Las puso todas en una, cuando ella sabía que tenía que poner una jeringa en cada una de las bateas. Por lo tanto, ¿el factor fue causal o influyente? Causal. Porque si ella hubiera colocado en diferentes bateas o diferentes bandejas la jeringa, pues no hubiera causado. ¿Listo? ¿Qué barrera había? Humana. La enfermera es fija de la unidad con una experiencia, ¿listo? Sobrada en medicina interna. ¿Funcionó la barrera? No, porque igual la enfermera cometió el error. ¿Y por qué falló? Ah, no, porque hubo falta de atención, sobrecarga laboral, extrema confianza en la ejecución de la actividad. ¿Fue el factor causal? No, fue el influyente. ¿Sí? Fueron factores influyentes. La fatiga laboral, la extrema confianza fueron factores influyentes, pero en realidad el factor causal fue que lo puso en la misma bandeja. Recuerden que la diferencia entre factor causal y factor influyente es que si usted elimina el factor causal, puede llegar a eliminar el evento adverso. No se le puede materializar. Pero si usted elimina el factor influyente, puede producirse falta de atención. Usted puede eliminar la sobrecarga laboral. Tenía pocos pacientes, pero igual, si puso las jeringas en la misma bandeja, se va a producir el evento adverso. ¿Listo? Entonces, ese es el análisis de barreras en la parte del análisis causa-raíz. ¿Listo? En el paso número 7, básicamente en este paso vamos a identificar, digamos que esas estrategias de reducción del riesgo, es decir, vamos a colocar todas las acciones de mejora que podemos llegar a implementar para que no se vuelvan a producir estos eventos adversos. ¿Listo? ¿Qué es importante en esas acciones de mejora o en esos planes de acción que empezamos a generar? Básicamente que haya un responsable y un tiempo, ¿sí? El responsable, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, el ejemplo viene por departamentos, ¿sí? O por coordinadores o por, digamos que por cargos. Es importante porque darlo por cargos o por departamentos, porque básicamente las personas pueden rotar. Si yo coloco acá el responsable es Yuri Rodríguez, y en 6 meses lo va a hacer, ¿qué pasa si en el mes número 3 ella se va de la institución? Entonces, ¿quedamos sin responsable? No, el cargo que la persona está ejecutando, porque si llega otra persona a ese cargo, pues esa persona es la que asume la responsabilidad del plan de mejora. ¿Listo? Entonces, miren que acá, como algunas de las acciones, ¿sí? Es adquirir jeringas especiales para cargar la medicación que se ha de administrar en aerosoles o para administración de medicación oral, realización de cotización, selección de proveedor, adquisición de producto. ¿Quién tiene que hacer todo esto? Departamento de compras. ¿En cuánto tiempo? En un mes. Es decir, en un mes tiene que darme el resultado de esta actividad que le corresponde. ¿Listo? Entonces, de esa manera se gestionan esos planes de acción. En el punto número 8 ya se evalúa o se hace un informe, perdón, se elabora un informe donde básicamente está un sumario inicial que es, digamos que estos 7 puntos
terminan en este punto número 8, donde se describe el evento adverso, las consecuencias, el tipo de investigación, los hallazgos, recomendaciones. Se hace pues todo el análisis de causa raíz, resumido, las recomendaciones y si hay un anexo. Básicamente debe ser sencillo y fácil de leer, ¿listo? De esta manera se finalizaría con, digamos que todo ese análisis de causa raíz en 8 pasos. ¿Qué es importante? El despliegue y la monitorización de las acciones de mejora. Recuerden que yo les comentaba que cuando usted no hace un correcto despliegue y una correcta monitorización de esas acciones de mejora, pues básicamente todo va a quedar ¿dónde? En el papel. Entonces, ¿dónde ocurrió el evento adverso? ¿Cierto? ¿Dónde están sus planes de mejora? No, mire, yo tengo acá todos mis planes de mejora y cuando uno empieza a revisar, pues no han hecho los planes de mejora. Entonces, quedan análisis causa-raíz en papel, cuando realmente recuerden que la gestión del riesgo y la seguridad del paciente tiene que vivirse. ¿Listo? ¿Por qué es importante hacer ese despliegue? Porque las personas necesitan primero saber quién es el responsable, qué departamento, qué cargo es el responsable, cómo pueden aportar, ¿cierto? Para gestionar y poder ejecutar ese plan de mejora. Y la parte de la monitorización, porque es que si usted no monitoriza, al final no se va a cumplir la actividad. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Si bien es cierto, me vuelvo acá un momento, se tenía que entregar esto al mes, tiene que hacerse un seguimiento semanal, quincenal, hasta que se cumpla el mes y me entregue y me dé el entregable, ¿cierto? ¿Que cuál es el entregable? El producto adquirido, ¿cierto? Entonces, si en el mes compras, tiene que hacer esta actividad, tiene que llevar unos seguimientos, ¿cierto? Y en esos seguimientos es donde se va a ver el avance, porque o si no, al final no se va a cumplir la acción de mejora, por eso debemos monitorizarla, ¿listo? Creo que eso era todo por el día de hoy, creo que nos rindió bastante, nos quedan todavía 15 minutos para 20 minutos más o menos para hacer una ronda de preguntas. Es importante que para el día de mañana vamos a abordar las normas ISO de gestión del riesgo y vamos a tocar un poco de la normativa ISO con un enfoque de riesgo para laboratorios de biología molecular, ahorita que estamos hablando de todo del SARS-CoV-2, vamos a enfocarnos un poco allí. Y vamos a hablar acerca del programa de seguridad del paciente. Me gustaría que tal vez alguno de ustedes me comentara si han hecho alguna actividad o si tienen un programa de seguridad del paciente en sus instituciones. Me parecería interesante. Vamos a ver algunos ejemplos de programas de seguridad del paciente y de políticas de seguridad del paciente. Recuerden que las políticas de seguridad del paciente dependen y tienen que venir desde la dirección, ¿cierto? Entonces tienen que venir desde la dirección y desde la dirección tienen que bajar a los demás miembros de las instituciones hospitalarias, ¿listo? Entonces esto es importante. Ya como resumen y conclusión del día de hoy, recordemos que nosotros podemos hacer esos análisis de gestión del riesgo, ¿listo? Esos análisis desde esa gestión del riesgo de manera reactiva o de manera proactiva. De manera proactiva miramos diferentes, ¿cierto? Miramos diferentes aspectos, como lo que fue el análisis de la matriz modo-efecto de la falla, que es el más empleado para digamos que ese ambiente hospitalario donde nosotros estamos. También vimos que había análisis de barreras, ¿cierto? Y el mapa de riesgos, ¿sí? Entonces esos son los tres aspectos que nosotros empezamos a evaluar como herramientas de gestión del riesgo proactivo. Ya como herramientas de gestión del riesgo reactiva, empezamos a revisar todo lo que era el análisis causa-raíz en sus 8 pasos, ¿cierto? Donde básicamente en ese análisis causa-raíz, lo que yo estoy identificando o lo que yo tengo que contestarme es a la pregunta, ¿qué ocurrió
cómo ocurrió y por qué ocurrió. ¿Sí? Esas son las preguntas que yo debo contestarme en el análisis causa-raíz. Mientras tanto, cuando yo hago una gestión proactiva del riesgo, recuerden que es que el riesgo no se me ha materializado. Cuando yo ya hago reactivo es porque ya hubo evento adverso, ya el paciente se cayó de la cama, se fracturó, ¿cierto? O tuvo trauma cráneoencefálico severo, es cuando yo ya hago análisis causa-raíz. Cuando yo estoy haciendo esas acciones de orden proactivo de gestión de riesgo, la pregunta es, ¿y si? ¿Y si el paciente se cae? ¿Cierto? ¿Y si yo cambio las muestras? ¿Y si la historia clínica se pierde? ¿Cierto? Todas esas son las preguntas desde el enfoque de gestión proactivo. Desde el enfoque de gestión reactivo, ya la pregunta es cómo, por qué y qué fue lo que sucedió. Recuerden que en ese análisis reactivo que nosotros estamos haciendo son 8 pasos, donde muy importante describir el proceso, hacer el grupo interdisciplinario, ¿cierto? Que conduzca el análisis causa-raíz. Y muy importante que nos permitamos ver las líneas del tiempo o las tablas cronológicas porque ahí vamos a ubicar el momento exacto en el cual ocurrió el evento adverso y aparte de ubicar el momento exacto en que ocurrió, vamos a saber por qué ocurrió, ¿cierto? Porque la enfermera colocó en bandejas iguales, porque tal vez tuvo un lapsus, porque ese por qué. ¿Listo? Luego viene la evaluación de los factores contribuyentes, que recuerden que ayer los vimos, que dependen del paciente, del mismo equipo de trabajo, de la persona, de las instituciones. Luego se hace el análisis de barreras y es donde realmente nos vamos a centrar y nos vamos a concientizar de que efectivamente será que las barreras que tengo sí me funcionan, porque realmente no funcionaron acá. ¿Qué fue lo que pasó? Y si no funcionaron esas barreras, sigue el punto número 7 o el paso número 7 que dice, perfecto, la barrera no funcionó, ¿qué acciones de mejora vamos a hacer? ¿Qué otras barreras vamos a colocar? Para que en el punto número 8, donde al final usted entregue el informe no es solamente por entregar el informe, sino usted ahí es donde va a colocar qué acciones va a hacer para que no se le vuelva a presentar el evento adverso. Porque si vuelve y se presenta el mismo evento adverso por la misma causa, puede ser porque usted no identificó correctamente la causa raíz o porque usted no hizo unas acciones que le pegaran esa causa raíz o porque usted no desplegó ni monitorizó las acciones y al final no se hicieron, ¿sí? ¿Quién determina el tiempo para cerrar, digamos, con acciones de mejora? Lo determina, digamos, que en los países donde existe normativa, ya hay una normativa. Por ejemplo, lo que yo les decía ayer, cuando nosotros tenemos eventos adversos asociados a la tecnología o a los reactivos, que son severos, que son graves, ¿cierto? En el paciente, nosotros tenemos 72 horas para notificar, ¿sí? Y tenemos que empezar a hacer rápidamente el análisis. Si son leves, ¿cierto? Entonces ya básicamente se reunirá el comité y hacer ese análisis. Pero la idea es que sean en un tiempo prudencial, no corto, no largo, pero sí donde ustedes puedan implementar las acciones de mejora. ¿Listo? Entonces creo que por hoy dejamos hasta acá. Estoy atenta a las preguntas que pueden surgir por el chat. ¿Listo? Me estaban escuchando entrecortado. No sé si ya me escuchan bien, hasta ahorita reviso. ¿Listo? Entonces quedo atenta a las preguntas que tengan por el chat. Sí, en el chat, por ejemplo, ustedes dicen, no, Yuri, pues a mí todo me quedó muy claro, pero vuelven y revisan de pronto las memorias que se les están enviando o tal vez el video, vuelven a verlo por Facebook y tienen alguna inquietud, me la pueden hacer igual, llegar entre esta noche y mañana antes de la sesión vía chat y mañana, iniciando la sesión, hacemos el mismo ejercicio de hoy. Leemos las preguntas, las solucionamos y empezamos con la sesión. ¿Listo? Entonces, quedo atenta a las consultas.
hago una pregunta y me dicen, ¿cómo puedo evaluar la efectividad de mis acciones de mejora? Básicamente recuerden que la efectividad de la acción de mejora que ustedes plantean para el análisis causa-raíz es que no se vuelva a presentar el evento adverso, ¿sí? Ahí es cuando usted mide la efectividad que tuvo su plan de mejora. Recuerden que las soluciones que ustedes vayan a implementar deben ser soluciones realistas y que sean sostenibles en el tiempo, porque si no son realistas ni sostenibles en el tiempo, pues volverá y se les presentará el mismo evento adverso. Que es muy importante potenciar un entorno de aprendizaje, ¿sí? De la lección aprendida, de aprender del error, de que esto no es punitivo, ¿sí? De que la culpa no fue de, no. Digamos que ese es un gran desafío que tenemos en la contribución y en el reporte de eventos adversos, en la contribución al reporte de eventos adversos, porque las personas no están, digamos que no reportan, ¿cierto? Entonces hay un subregistro y no reportan por el miedo a ser señaladas, por el miedo a que las voten de sus trabajos. Entonces, por eso las personas no reportan. Cuando realmente, si a ti te pasó y tú lo dices y generamos las acciones, ya no va a volver a pasar. Ya aprendimos de esa lección, ¿cierto? Hicimos lecciones aprendidas y si le pasó A, pues no le va a volver a pasar ni a B, ni a C, ni a D, ni a E. Pero en la medida en que no generamos acciones y lecciones aprendidas, pues básicamente lo que estamos haciendo es que A no reporta, por lo tanto le pasa a B que no reporta, a C que no reporta, a D que no reporta, y así se van a seguir generando eventos adversos que realmente no van a dejar de ocurrir por esto mismo, por este entorno punitivo. Importante que en las acciones se involucren las personas que cometieron digamos que al final contribuyeron y cometieron el error, es muy importante. Hay algunas instituciones que incluyen inclusive a los pacientes en los cuales tuvieron los eventos adversos en estos planes de mejora también pueden hacerlo. Recuerden que lo importante es tener un aprendizaje activo de estos errores. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas por la noche de hoy. Entonces, terminamos la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer llegar mediante el chat y mañana vamos a iniciar con ellas. Les recomiendo de pronto que puedan hacer el análisis de un riesgo utilizando la matriz AMEF, y de ahí pueden salir inclusive las preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, doctora Yuri. A todos los participantes, nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo link de Zoom. Gracias, doctora. Buenas noches con todos. Gracias, que estén bien. Buenas noches. Chao, chao. Cuídense.